Hola a todas y bienvenidas a Epidemiología. En esta sesión lo que vamos a hacer es, hacer unas pinceladas de lo que sería el plan docente y del cronograma. Así que empiezo compartiendo el plan docente, chicas. Vale, aquí tenemos lo que sería el cronograma que está subido en presentación de epidemiología. Comentaros que como ya bien habéis chafardeado seguro, epidemiología tiene dos unidades formativas, es decir, dos UFs. La primera, que es con la que empezamos, sería estudios epidemiológicos en salud bucodental, que tiene una duración de 66 horas. Y luego tenemos la UF2, que es interpretación de los estudios epidemiológicos de salud bucodental. Deciros que en ambas tenemos un poco de mates, hacemos un pelín de estadística. Vamos a ir despacio y con buena letra. De momento solo tenéis subido el primer tema y es porque no quiero que empecéis a abrir PDFs y os agobiéis de golpe. ¿De acuerdo? Tranquilidad. Por cada tema vais a tener una cápsula formativa como mínimo. Además de preguntas de autoevaluación que solo valdrán para vosotras. Ahora os lo explicaré un poquito mejor cuando lleguemos a la parte del tema de la evaluación. Pero, ¿cómo plantearía yo esta asignatura para aprobarla sin que me desmaye por el camino? Vaya, sin que nuestra salud mental se deteriore por el camino, mejor dicho. Básicamente es ver las videoconferencias. Es muy importante que, aunque no podáis estar en streaming, y ya sabéis que yo no lo penalizo y no me importa, pero sí es muy importante que después veáis estas sesiones, tanto la de presentación como las que veréis que haremos de contenido, porque realmente de la UF1 solo tenemos 2 sesiones de contenido, pero ya veréis que haremos muchas cápsulas y que si es necesario hacer alguna tutoría, la intentaremos hacer, eso sí, grupal, pero no hay ningún problema, las haremos siempre que las pidáis. Por otra parte, si veo estas 2 sesiones en streaming más esta misma presentación en streaming o en diferido, da igual, pero que las veáis, ya tengo una parte ganada. ¿Por qué? Porque yo en estas sesiones os voy a ir diciendo lo que es más importante, lo que os voy a preguntar más en el examen y lo que os tiene que sonar, pero que seguramente no va a tener tanto peso, tanta importancia en el examen. El tema de la autoevaluación serán unas preguntas tipo test. Ya sabéis que los exámenes aquí en Galeno funcionan así. Tenemos una parte de preguntas tipo test y luego entre 2 o 3 preguntas abiertas a desarrollar. Normalmente lo que te pregunto en el tipo test suele ser parecido a lo que te voy a preguntar en el test de examen. No evalúan, es decir, no puntúan ni para participación ni como actividad. Son única y exclusivamente para vosotras. Pero es muy recomendable que estas las hagáis y que, y que las vayáis haciendo a medida que vamos avanzando. ¿Por qué? Primero, me conocéis en proyecto, pero no me conocéis en una asignatura con temario, con lo que no sabéis cómo estoy preguntando, no sabéis si te voy a liar en el tipo test, si te hago preguntas muy abiertas, si quiero que me expliques la Biblia en verso, si quiero preguntas y respuestas cortas. No lo sabéis porque no nos hemos conocido en este contexto, con lo que es una forma también de que me pongáis más cara y ojos y sepáis pues por dónde puede ir los exámenes. Y luego, otra cosa importante, las actividades. Id haciéndolas. Es una evaluación continua, ahora también lo explicaré. Pero si yo pierdo el tiempo, yo os hago perder el tiempo a vosotras en sacar unas actividades, en corregirlas y en daros un buen feedback, es porque ese contenido va a salir en el examen. Ojo, no quiere decir que vaya a salir la actividad tal cual, pero si te estoy preguntando pirámides poblacionales, por ejemplo, pues seguramente si te estoy haciendo 2 ejercicios de las pirámides poblacionales, pues va a salir en el examen, de una manera o de otra, pero siempre se ve reflejado. Entonces, es muy importante que lo vayáis haciendo, ¿de acuerdo? Tanto en la UF1 como la UF2. La UF1 dura un poco más, es más larga que la UF2 y es un poco más tocha. En la UF2 hacemos más estadística, pero no os preocupéis, nada que no podamos hacer nosotras. Nada que no pueda hacer yo. Yo no soy especialmente buena en mates, nunca lo he sido, aunque sí que de epidemiología y de estadística aplicada, pero
son cosas muy básicas. No pretendo aquí que, vamos, que sepamos hacer 20.000. Eso sí, también os lo digo, necesitáis calculadora para esta asignatura porque los cálculos se pueden hacer en el ordenador, pero yo os voy a enseñar a la antigua usanza porque en el examen lo haremos en papel, entonces los cálculos, pues que sean cosas de multiplicación, división, os tenéis la calculadora y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bien. Siguiendo un poco para abajo, bueno, aquí la competencia general del módulo es básicamente que tenemos que tener información necesaria para poder desempeñar la función de vigilancia epidemiológica en la salud bucodental en personas en una comunidad. Es decir, tenemos que tener claras esas alertas para poder ser necesario, poder ser útil a esta población, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que tendríamos que aprender. Como veis, tampoco es gran cosa, es planificación de actividades, el tipo de análisis, el tipo de estudios, que esto de hecho va muy ligado con proyecto y con las cosas que os voy pidiendo en proyectos, aquí ya nos viene súper bien. Luego, por ejemplo, también el tema de los indicadores, que sería un indicador, sería la natalidad, la mortalidad, cosas así. Luego, saber interpretar un poco los datos. Ostras, pues si resulta que me nacen menos niños, que gente se muere, pues tengo más abuelos que niños, ¿vale? Eso es una interpretación de un dato. Y luego también, cómo elaborar información a través de estos datos. Pues esto mismo que os he dicho de interpretado, elaborar un informe. ¿De acuerdo? Viene todo un poco seguido. Para poder aprender y que nos quede clara toda esta información y poder ser práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente con el material didáctico, teórico, que sean los PowerPoints. Vamos a hacer bastantes ejercicios prácticos, actividades, que aquí contaría la autoevaluación y las actividades propias que son entregas. Haremos estudios de casos. A mí me gustan mucho los foros. ¿Por qué me gustan los foros? Y ahora os explico, importante. Porque es una forma que yo tengo de poder medir vuestra participación. Seguramente en algún momento tendréis alguna duda, todos, es que es imposible que no tengáis. No recuerdo para qué servía este indicador, o no entiendo la diferencia entre mortalidad y morbilidad, o no sé qué es una comorbilidad, o tengo dudas acerca del Instituto Nacional de Estadística, o estoy buscando estos datos y no los encuentro aquí, habéis ido allí o allá, ¿vale? Es un foro de dudas, o sea, es la pregunta que lanzaríais en el WhatsApp del grupo, pero la lancéis aquí, ¿vale? Y es una forma de que yo puedo ir midiendo, pues eso, que estéis interesadas, que vais haciendo y que realmente hay, pues eso, un feedback. Yo entro en el foro y yo también respondo, pero la idea es que vayáis respondiendo vosotras. Si preguntáis algo y os veo calladas, obviamente entraré yo y os ayudaré, porque yo sí que estoy al loro. Pero la idea también es que aquí seáis un poco independientes y que podamos ir haciendo. Continúo un poco más. Esto sería lo que tendríamos al final que aprender bien, bien. Bueno, los criterios con los que os evaluaría, ¿de acuerdo? Pues eso, que identificas las características, que sabes registrar datos de las encuestas, etcétera, etcétera. No los voy a leer ahora a todos, pero aquí los tenemos. Disculpad. Aquí tendríamos la UF2, que bueno, ya os digo, esto se llama estadística, lo dejamos un poco más hacia adelante y ya lo explicaremos bien. Y vamos a la parte que más os interesa, que es el sistema evaluativo. Es igual que en el resto de asignaturas que habéis tenido en la primera semestre. De todas formas, lo volvemos a explicar para las compañeras que también se han incorporado en febrero. Básicamente necesitamos un 60% de la nota, que son las actividades. Esto es lo que se conoce como evaluación continua. ¿Cómo se mide? Entregando estas tareas. Y ojo, porque, o sea, tiene un peso del 60%. Esto quiere decir, Susana, que si tengo todas las actividades bien aprobadas y saco un 4 en el examen y la media de la asignatura me da un 5,5, ¿estoy aprobada? No. Tenéis que aprobar todas las partes con un 5, ¿de acuerdo? Vuelvo a la evaluación continua, a ese 60%. Tenéis que entregar el 70% de las actividades. Si no entregáis el 70% de las actividades, directamente es un 4 y vais a extraordinaria, sin poderos presentar al examen. ¿Vale? No pasa nada. Esto es un poco de estrategia, depende de lo cargada que vayáis de faena, de vuestras circunstancias, a veces también es estrategia, vosotras mismas. De todas formas, yo os recomiendo mucho que hagáis la evaluación continua, porque es más fácil ser hormiguita, ir trabajando las actividades que de verdad no suelen ser muy difíciles
Dan trabajo y a veces os haré pensar, no os voy a engañar, porque no quiero que me vomitéis información, quiero que sepáis interpretar y eso pues no es fácil. Pero luego en vuestro día a día hay cosas que es importante, ya no solo para vosotras como higienistas bucodentales, sino en vuestro día a día como personas adultas está bien poder interpretar datos. Entonces, si vais haciendo poquito a poquito, podéis obtener una EC bastante elevada de 7, 8. El semestre pasado he tenido ECs de otras asignaturas de 9 y 10, o sea, no es algo complicado. Y además, eso es lo que os decía al principio, estas actividades se ven muy reflejadas luego en el examen. Si te estoy haciendo perder 3 horas de tu tiempo con los indicadores más conocidos o más utilizados, que sean los de natalidad, mortalidad y todos estos, ostras, seguro que te lo voy a preguntar en el examen. O si te echo romperte los cuernos con una tabla y no sé qué, o en interpretarme algo, o en hacerme un cálculo, a lo mejor no tengo el mismo ejercicio del cálculo, pero te hago calcular lo mismo. Entonces ya es una forma de que vayáis también de qué va el examen. O sea, os voy a dar muchas pistas, ¿de acuerdo? El 10% de la nota que sería la participación, ya os lo he dicho, se mide a través de lo que es el foro, ¿vale? Porque aquí tenéis que es interés, autonomía, respeto. Yo ya entiendo que todas tenéis interés, entiendo que todas sois autónomas y eso no quiere decir que en algún momento necesitéis ayuda, obviamente para eso estamos. Y también entiendo que no os falte ese respeto entre vosotras y que si aquí hay un feedback en los foros, pues que va a estar bien, que no va a ser para insultar a nadie, obviamente. Lo de buena orden, limpieza en talleres presenciales, conmigo no vais a hacer. Y luego tendríamos lo que sería el examen final. El examen final vale un 30% de la nota. Es decir, que si sacas un 10 y tienes, me lo invento, otro 10 en todas las actividades, ya tendrías un 6 sobre 10 con las actividades si tuvieras un 10, ¿vale? Luego sacas otro 10 en el examen, pues ya tendrías un 9. Y además has participado en el foro, ya tienes otro 10, pues ya tienes el 10 en la asignatura, ¿vale? Ya os digo, si hay algo que nos falla, pues ya veremos. Si tenemos que ir a la evaluación extraordinaria, no pasa nada. Lo que os decía, y perdón, me he equivocado, os había dicho el 70%, lo de las actividades y es un 80%. Si no habéis entregado las actividades, bueno, nos vamos a extraordinaria. En extraordinaria lo que tenemos que saber es que la nota que sacamos en el examen es la nota que se nos queda del ciclo, o sea, del ciclo, de este ciclo de epidemiología, del módulo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis lo que os he comentado de la evaluación, el tema de la participación, lo tenéis aquí todo por escrito. Y luego en este caso sería el cálculo de la calificación final de epidemiología, cómo lo podríamos hacer. ¿De acuerdo? En este momento la UF1 tiene más peso, con lo que la nota final de la UF1, si he sacado un 10, valdrá un 67%. Y en la nota de la UF2, si he sacado un 5, valdrá un 33%. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis también cómo se realiza el cálculo. En fin, lo de la nota mínima para aprobar, ya os he dicho que tanto en evaluación continua como en final siempre va a ser un 5, ¿de acuerdo? Bueno, el número máximo de convocatorias, pues ya lo tenéis aquí, lo mismo, ¿de acuerdo? No lo dejéis para último momento, id haciendo un poco a poco y con las dudas vamos haciendo. Aquí tendríais de dónde salen los contenidos que nos los da la Generalitat de Cataluña. Y aquí en la UF1, pues veis todo lo que vamos a hacer, que sea epidemiología, definiciones, aplicaciones, bueno, muchísimas cosas. No las vamos a leer a todas porque nos vamos a quedar trambanas. Y por si os pica un poco el gusanillo, aquí tenéis la bibliografía en APA. ¿Vale, chicas? Bien, pues ahora os voy a compartir el cronograma. Compartir, perfecto. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Aquí vemos que tenemos la actividad 1, 2, 3, las fechas de entrega al límite, que yo os las voy a abrir ya la actividad 1 en breve, ¿vale? Porque ya el libero, ahora también haremos un poquito de presentación del primer tema y al liberar pues ya podremos ir haciendo. La actividad 1, veis que solo hay 3, bueno 4. Es que fijaos 4 por UFs, o sea que tranquilidad.
Como podéis ver es eso, la actividad 1 la vamos a hacer en marzo, la 2 en abril, la actividad 3 también en abril y la última en mayo. Vamos bastante rápidos y la entrega de notas sería el 6 de junio. Tema de videoconferencias, tenemos que la presentación era, bueno, es mañana, pero sabéis que lo hemos adelantado a hoy. Mañana también me conectaré después de la sesión de proyecto, en la que, bueno, seguiremos explicando un poquito más y así también podemos aprovechar e ir lanzando, ¿de acuerdo? Luego nos volvemos a ver el 1 de marzo y luego ya la de cierre de la UF1 sería el 22 de marzo. No os preocupéis, ahora le iremos metiendo caña, vais a tener ya enseguida cápsulas y vais a tener también el tema de la autoevaluación. A partir del para no pillarme los dedos, os lo digo exactamente bien. A partir del sí, a partir del 5 de abril empezamos con la UF2, ¿de acuerdo? Y aquí ya empezaremos, pues, con el tema de estadística. No os voy a pedir, pensad que vuelvo a lo mismo, tenemos una sesión, en esta sesión, de hecho, voy a ir a resumir todo lo que es la UF2 a lo que es más importante y la que sería de cierre, que veis que es el 18 de mayo, esta sería importante que pudierais conectaros, más que nada porque es resolución de dudas de tanto UF1 u UF2. Sabéis que al examen final vais con las dos UFs, que vienen las dos junticas y cuando acabáis una empezáis la otra. Yo os recomiendo mucho de verdad que la de mayo vengáis. El día 18 nos veremos, sí. Que es mentira, os estoy engañando, disculpadme, ¿eh? Es el día 10. Esto es una rata. Ahora lo cambio y lo tendréis de nuevo. Es el día 10. De hecho, el 17 y 18 serían los exámenes. Tenéis el día 10, que tenéis conmigo sesión tanto de epidemiología como de proyecto, y aquí es donde haremos lo que es cierre con las dudas. Os recomiendo muchísimo, muchísimo que vengáis a esta, ¿de acuerdo? Ahora os cambiaré el cronograma. Y bueno, hasta aquí sería un poco la presentación de la asignatura. Dejo de compartir pantalla. Ya os digo, no es una asignatura que sea difícil, es pesada, no os voy a engañar. Hay mucho temario de estadística, hay mucho glosario, hay mucha cosa más rebuscadita, pero si le ponéis un poco de ganas, ya os digo, no es una asignatura a la que yo vaya a ir a matar, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que necesitáis tener un poco de seguimiento porque si no se os va a hacer muy dura de superar, pero no es la intención ni mucho menos. Entonces, chicas, quedamos así. Mañana me conecto. Ahora también os mandaré un mensaje para recordaros la de higiene bucodental de proyecto y la de epidemiología. Cualquier cosa me escribís un correo, pero mañana ya empezamos con el tema de la teoría, ¿de acuerdo? Pues nada, chicas, espero que cojáis esto con ganas y que es el último sprint, que vosotras podéis. Venga, ánimo. Nos vemos.